La luz de la mañana en Cathara era tenue y gris. El comandante Seifel estaba de pie junto a la ventana del centro de defensa, observando el cielo con ojos cansados. Hace 3 meses el cielo era azul y brillante. Ahora parecía enfermo y débil. Las naves sapirianas bloqueaban el sol como nubes oscuras que nunca se movían. La piel cristalina de Sithal, una vez de un hermoso azul pálido, se había vuelto opaco por el estrés. Los Villari eran gente pacífica. Nunca habían aprendido a luchar, nunca habían necesitado aprender. Durante 1000 años vivían en paz en su mundo tranquilo, cultivando sus jardines de cristal y compartiendo su conocimiento con cualquiera que quisiera. Lo pidieron, pero los zafirianos no querían conocimiento, querían el planeta, querían los raros cristales que crecían en las profundidades de las montañas de Keith, cristales que podrían alimentar sus máquinas de guerra durante 100 años. «Comandante», una voz llamó detrás de él. Sithal se giró para ver. El teniente Cathmar se acerca. Las formaciones cristalinas del joven oficial estaban agrietadas por la preocupación. El último suministro. El barco se ha ido. Scythiel cerró los ojos. Había estado esperando esta noticia, pero aún así le dolió como un golpe físico. «¿Cuántos supervivientes?» «Ninguno, señor. Los zafirianos lo destruyeron por completo». Después envió un mensaje, riéndose. El comandante se dirigió a su escritorio y se sentó pesadamente. En la pantalla frente a él, los números contaban una historia terrible. Alimentos para 3 semanas, medicinas para 1 semana, reservas de energía para 5 días. El bloqueo funcionaba tal como lo habían planeado los sapirianos. «Señor, ¿qué pasa con los otros mundos? Ninguno de ellos ¿respondieron a nuestras llamadas de ayuda?» Sethal negó con la cabeza con tristeza. El Consejo de Altarión envió sus disculpas. Dicen, no pueden arriesgarse a una guerra con el dominio sapiriano. La Federación Riel dice lo mismo. Todos tienen miedo. Fue cierto. Durante 2 meses, Scythe envió mensajes por toda la galaxia pidiendo ayuda. Las respuestas siempre fueron lo mismo. Lo siento, pero no. El dominio zafiriano era demasiado poderoso, demasiado peligroso. Nadie quería hacerlos. Estaba furioso. Por la ventana podía ver la capital. Alguna vez fue hermosa. Los Villari construyeron sus casas, de cristal vivo que crecía y cambiaba según su estado de ánimo. Cuando estaban felices, los edificios brillaban con una cálida luz. Cuando estaban tristes, la luz se atenuó. Ahora la ciudad estaba casi completamente oscuro. En las calles de abajo, Scythe podía ver filas de personas esperando para comer. Las porciones eran cada día más pequeñas. Ayer estallaron disturbios cerca del centro de alimentos principal. Su gente, quienes nunca habían alzado la voz con ira, se peleaban entre sí por las sobras. Lo peor eran los niños. Los niños Felari nacieron con pequeños brotes de cristal que crecieron con la edad. Pero sin una nutrición adecuada, los brotes dejaron de crecer. Algunos incluso empezaron a agrietarse y caerse. Si esto continuaba, los niños morirían. «Comandante, transmisión entrante de la flota zafiriana». Scythe suspiró. «Transmítala». La pantalla se llenó con el feo rostro del almirante Crextor. El líder zafirano era una criatura enorme de piel verde grisácea y demasiados dientes. Sus pequeños ojos rojos brillaron con cruel diversión. «Buenos días, criaturas de cristal», dijo Crexor, su voz como metal rechinando. «Hambriento, cansado, listo para rendirte, ya sabes nuestra respuesta, almirante», respondió Scythiel, intentando mantener la voz firme. «No le entregaremos nuestro mundo», dijo Rextor, riendo con fuerza, como un cristal roto. «Oh, pero lo harás. Solo necesitas más ánimo. Hoy destruimos su último barco de suministros. Mañana quizá destruyamos sus centrales eléctricas. Al día siguiente su agua, plantas de tratamiento. Pan. ¿Cuánto tiempo crees que tu gente te apoyará cuando empiecen a morir de sed?» «Nunca lo harán. Te apoyaré. Ya veremos. Tienes 24 horas para reconsiderarlo. Después de eso, nosotros...» «Empieza a bombardear tus ciudades, no para destruirlas por completo. ¿Entiendes? Solo lo suficiente para que tu gente grite, lo justo para que te supliquen que te rindas». La transmisión terminó.
Cethal se quedó mirando la pantalla en blanco durante un rato, largo momento. A su alrededor, sus oficiales esperaban en silencio. Todos sabían lo que esto significaba. Comencemos, señor. Señor, dijo el teniente Keither en voz baja. ¿Deberíamos considerar sus términos? Cethal miró al joven oficial. Keithmar era apenas un adulto. Su formación cristalina aún era pequeña y delicada. Tenía una pareja y un bebé recién nacido en la ciudad de abajo. Por supuesto, él estaba pensando en rendirme. ¿Cuáles son sus términos, teniente? Rendición completa del planeta. Todos los Velaria serán reubicados en campos de trabajo en mundos mineros sapirianos. Nuestros jardines de cristal serán explotados hasta que no quede nada. ¿Y cuánto tiempo suelen vivir los Velari en los campos de trabajo de Sapirian? La luz de Cathmar se atenuó. Los informes dicen que 6 meses quizás, 8 si tienen suerte. Así que rendirse significa morir, luchar significa morir. Al menos si luchamos, moriremos como personas libres, en nuestro propio mundo. La sala quedó en silencio. Todos sabían que el comandante tenía razón. Los zafirianos no querían prisioneros ni esclavos. Querían que el planeta quedara vacío para poder destrozarlo sin que nadie los viera. Cethal regresó a la ventana. A lo lejos podía ver las cordilleras donde crecían los grandes bosques de cristal. Sus antepasados cuidó esos bosques durante 1000 años. Cada cristal fue cultivado con amor y cuidado, moldeado con canciones y paciencia. Los zafiranos lo destruirían todo en cuestión de meses. Comandante, otro oficial gritó desde el otro lado de la habitación. La matriz de comunicación sigue funcionando. ¿Deberíamos enviar otra llamada de socorro? Scythiel casi dijo que no. Habían enviado cientos de llamadas de socorro. Todos los mundos importantes de la galaxia habían escuchado su súplica. Nadie había respondido con nada, pero palabras vacías de compasión. Pero entonces pensó en los niños de la ciudad, los niños cuyos capullos de cristal se agrietaban y caían. Tal vez en algún lugar de la vasta galaxia había alguien que aún se preocupaba por la vida inocente, alguien que no temía a los zafirianos. Sí, dijo finalmente, enviar un mensaje más transmitido en todas las frecuencias, de emergencia y estándar, que lo escuche toda la galaxia. El oficial de comunicaciones asintió y empezó a trabajar en su consola. Después de unos minutos levantó la vista. ¿Listo, señor? Scythiel se acercó al transmisor. Pensó detenidamente qué decir. Este podría ser el último mensaje de Cathara alguna vez enviado a la galaxia. Debería ser honesto. Debería ser cierto. Soy el comandante Cethal de la defensa Velari. Fuerza en Cathara, comenzó. Nos estamos muriendo. El dominio sapiriano ha bloqueado nuestro mundo durante 3 meses. La gente se muere de hambre. Nuestros niños están enfermos. Mañana empezarán a bombardear nuestras ciudades. Hizo una pausa, mirando hacia su mundo oscurecido. Hemos pedido ayuda a todas las grandes potencias de la galaxia. Todas se han negado. Lo entendemos. Los ceterianos son fuertes y nosotros somos débiles. Nadie quiere arriesgarse a una guerra por un mundo pequeño como el nuestro. Su voz se alzó. Más tranquilo, más triste. Pero si hay alguien por ahí que todavía cree que la vida inocente tiene valor, si hay alguien, cualquiera que piense que no se debería permitir que los abusadores destruyan mundos enteros solo porque pueden, estamos aquí. Nosotros están muriendo y necesitamos ayuda. Respiró hondo. Soy Cathara. Cualquiera que... ¿Puedes oír esto, por favor? La transmisión terminó. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo. Afuera, las naves zefirianas continuaban su lento círculo alrededor del planeta como buitres, esperando que algo muriera. Cethal sabía que nadie vendría, pero al menos él lo había intentado. Al menos la galaxia sabría que los Veltari no se habían rendido sin luchar. Él no sabía que su mensaje viajaba a través del subespacio hacia el borde del espacio conocido donde algo había estado escuchando y esperando exactamente este tipo de llamada. Pasaron 3 días desde que el mensaje de Cethal salió al espacio. 3 días viendo la gente se debilita y se desespera.
Los safirianos habían comenzado a bombardear, pero aún no las ciudades. Comenzaron con las granjas de cristal fuera de la capital, destruyendo siglos de cuidadoso crecimiento en minutos. Cada explosión enviaba las ondas de choque atravesaron las estructuras cristalinas que conformaron la civilización Velari, los cristales vivos que formaron su... Los edificios comenzaron a agrietarse y a oscurecerse. El planeta mismo parecía estar muriendo junto con su gente. El almirante Crextor estaba disfrutando. Había acercado su nave de mando al planeta para poder observar la destrucción a través de su... El almirante safiriano era conocido en toda la galaxia por su crueldad, pero incluso para sus estándares, el asedio fue particularmente brutal. Señor, llamó su operador de sensores, un joven sapiriano nervioso llamado Vextel. Detectando algo extraño en los escáneres de largo alcance, Crextor no apartó la mirada del planeta. La granja de cristal acababa de explotar en una lluvia de chispas azules. Hermoso. Defina extraño, teniente. Hay algo que viene del borde galáctico, señor. La señal es... Bueno, no se parece a nada que haya visto antes. Ahora, Cragor se dio la vuelta. El borde galáctico era el límite del espacio conocido, donde las estrellas se debilitaban y finalmente desaparecían. En la gran oscuridad. Nadie vivía allí. Nadie podría vivir allí. Los niveles de radiación por sí solos matarían a la mayoría. Especie en la nuestra. Probablemente solo un asteroide errante, dijo Crex con un gesto de una mano enorme o restos de alguna batalla antigua. No, señor, definitivamente es artificial. Y es grande, realmente grande. También se mueve más rápido de lo que cualquier cosa debería poder moverse en el espacio normal. Crextor frunció el ceño y caminó hacia la estación de sensores. Las lecturas no tenían sentido. El objeto era de hecho masivo, de al menos 2 kilómetros de largo, pero su energía... La firma no se parecía a nada en la base de datos militar safiriana. Más extraño aún, parecía usar algún tipo de sistema de propulsión que no se ajustaba a ninguna tecnología conocida. Distancia y tiempo de llegada. A la velocidad actual, llegaré al límite del sistema en aproximadamente 6 horas, señor. Saluden a todas las frecuencias. Exijan identificación. El oficial de comunicaciones lo intentó durante varios minutos. Luego negó con la cabeza. No hubo respuesta, señor. Sea lo que sea, no es hablando. Crextor miró fijamente las lecturas. En sus 20 años de servicio militar, él había conquistado docenas de mundos y se había enfrentado a todas las grandes potencias militares de la galaxia. Conocía todas las clases de naves, todo sistema de armas, toda la tecnología defensiva existente. Esta cosa no se comparaba con ninguna de ellas, continúa. Monitoreo. Avísame si algo cambia. 6 horas después, el misterioso objeto llegó al límite del sistema Quetharo. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente aterradoras. Señor, el operador del sensor... La voz era aguda por el pánico. El objeto simplemente apareció. Un segundo después, aún fuera del sistema, al segundo siguiente estaba justo en el borde. «Es imposible», gruñó Crextor. «Nada puede moverse tan rápido. Señor, estoy leyendo los datos correctamente». Cubrió la distancia entre el chico del sensor exterior y él. El borde del sistema se alcanza en 0,3 segundos. Es más rápido que la velocidad de la luz en el espacio normal. Crextor sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Más rápido que la luz en el espacio normal era teóricamente imposible. Violaba todas las leyes de la física que regían los viajes espaciales. Sin embargo, aquí había algo que hacía exactamente eso. Contacto visual. El principal, la pantalla cambió para mostrar el objeto. Crextor se quedó sin aliento. Era una nave, pero diferente a cualquier otra. El barco que jamás había visto. Donde la mayoría de los barcos eran lisos y curvos, este era angular y agresivo. Parecía como si hubiera sido diseñado no solo para la guerra, sino para ganar guerras rápida y brutalmente. El casco era gris oscuro, casi negro, con líneas de luz azul que recorren su superficie.
La parte frontal llegó a una punta afilada mientras la parte trasera se extendía en lo que parecían enormes conjuntos de motores. Extrañas estructuras sobresalían de los costados, parecen armas de pesadilla. Lecturas de energía, señor. Están fuera de escala, almirante. Sea lo que sea que impulse esa cosa, produce más energía que toda nuestra flota combinada. Antes de que Craxtor pudiera, respondió, todos los dispositivos de comunicación del puente cobraron vida al instante. La voz que surgió fue tranquila, clara y hablando en perfecto estándar galáctico. Naves videntes, esta es una advertencia oficial. Cesarán su bloqueo de este sistema inmediatamente y retira todas tus fuerzas. Tienes 30 minutos para cumplir. Craxtor se quedó boquiabierto. Su voz era segura, casi casual, como si el hablante preguntara por el clima. No había miedo, no había incertidumbre, solo una simple constatación de un hecho. La comunicación abre un canal. Canal abierto, señor. Craigor dio un paso al frente, irguiéndose al máximo. Buque desconocido. Ustedes interferir con la operación militar ilegal del dominio sapiriano. Identifíquese de inmediato, o sea, destruido. La respuesta llegó casi al instante. Legal. Civiles hambrientos y bombardeando objetivos no militares. Interesante definición de legal. Dije, identifíquese. Hubo una pausa. Entonces la voz regresó y ahora había algo frío y peligroso en ella. Esta es la capitana Elena Vázquez de la nave Retribución de la Tierra Unida. Recibimos una llamada de socorro del sistema. Estamos aquí para ayudar. El puente. Se quedó en silencio. Craigor miró la pantalla. Su mente luchaba por procesar lo que acababa de oír. Tierra, lo hiciste. ¿Dice tierra? Correcto. Imposible. Los humanos nos extinguimos hace 500 años. Todo el mundo lo sabe. Los informes sobre nuestra extinción han sido muy exagerados, almirante. Ahora bien, sobre eso, retirada. Te quedan 27 minutos. Krex sintió que la ira comenzaba a anular su confusión. Incluso si se trataba de una nave humana, los humanos habían sido primitivos cuando desapareció. Su tecnología apenas superaba las herramientas de piedra en comparación con los estándares galácticos modernos. Una nave, ninguna. Por muy grande que sea, no podría amenazar a toda una flota de batalla saperiana. Humano, o estás loco o eres un suicida. Tengo 47 barcos bajo mi mando, incluyendo 3 cruceros de batalla pesados. Tienes un barco. Haz los cálculos. Los hicimos. Los cálculos dicen, esto te va a doler mucho más que a nosotros. Entonces has elegido la muerte. Todas las naves apuntan a los humanos. Buque, prepárense. La voz del capitán humano interrumpió su orden. Almirante, antes de hacer algo de lo que te arrepientas, debes saber que no estamos solos. Comando de flota, aquí Retribución. Por favor, anuncie su presencia. De repente, los sensores de largo alcance se volvieron locos. Una tras otra, naves comenzaron a aparecer en el borde del sistema. Cada uno se materializó de la nada, igual que el primero. En cuestión de minutos, los sensores mostraron docenas de naves, todas similares en diseño al Retribution, pero de diferentes tamaños. Algunos eran barcos más pequeños y de aspecto veloz que parecían diseñados para la caza. Otros eran enormes, incluso más grandes que el Retribution, con conjuntos de armas que parecían capaces de destruir planetas, y seguían apareciendo más. Susurró Craxtor. Señor, cuento. Más de 200 barcos y aún siguen llegando. Craxtor se hundió en su silla de mando. En todos sus años de conquista, él nunca había visto una flota tan grande. Ni siquiera las fuerzas combinadas del Consejo Galáctico desplegaron tantas naves en un solo lugar. Pero no eran solo los números lo que lo aterrorizaba. Era la tecnología. Estas naves se movían a través del espacio como si fuera suyo, apareciendo y desapareciendo a voluntad. Sus firmas energéticas estaban completamente fuera de lugar. Todo lo que entendía. Almirante, la voz del capitán humano volvió a sonar, todavía tranquilo, todavía confiado. Tú, ahora tienes 15 minutos para retirar. Después de eso, dejamos de pedir amablemente. Craxtor miró alrededor de su puente. Sus oficiales observaban las lecturas de los sensores con expresiones de puro terror. Sus armas.
El oficial temblaba. Su oficial de navegación se había puesto verde pálido. Todos sabían lo que él sabía. No estaban mirando. Ya no estaban en una misión de rescate. Estaban viendo el regreso de una especie que la galaxia había intentado borrar. Una especie que acababan de demostrar que no solo habían sobrevivido, sino que se habían convertido en algo mucho más poderoso que cualquier otra persona. Se lo había imaginado, y estaban enojados. «Señor», su oficial de comunicaciones preguntó en voz baja. Crexter observó la flota humana en su pantalla, 200 naves contando, tecnología que hacía que sus propias fuerzas parecieran niños con juguetes, y en algún lugar de esa flota, humanos que recordaban lo que la galaxia había intentado hacerles hace 500 años. Por primera vez en su carrera militar, el almirante Caxtor tenía miedo. La capitana Elena Vázquez se paró en el puente de la US Retribution, observando la flota sahariana a través del visor principal. A su alrededor, la tripulación del puente. Trabajaban en silencio en sus puestos. Todos eran profesionales, pero ella podía sentir la tensión en el aire. Esto era el momento para el que se habían estado preparando toda su vida. La capitana llamó a su primer oficial, el comandante James Chen. Todos, las unidades de la flota se reportan listas. Tenemos 237 naves en formación, tiempo restante aceptable. En cuanto a nuestro ultimátum, 12 minutos, capitán. Elena asintió y activó su registro personal. Este era un momento que sería recordado durante siglos, y ella quería que el registro fuera claro. Bitácora del capitán. 3. Les habla la capitana Elena Vázquez de la nave Retribución de la Tierra Unida, después de 500. Tras años de exilio, la humanidad ha regresado al espacio conocido. Estamos aquí para responder a una llamada de socorro del planeta Cathara, cuya gente está siendo asesinada sistemáticamente por el dominio ceteriano. Ella hizo una pausa mirando las estrellas. Creo que es hora de que la galaxia aprenda lo que realmente nos pasó durante todos esos años. Hace 5 siglos. La historia comenzó cuando la humanidad se desarrolló más rápido que la luz y descubrieron que no estaban solos en el universo. El contacto temprano con civilizaciones extraterrestres había sido emocionante al principio. Los humanos estaban ansiosos por aprender, comerciar, encontrar su lugar entre las estrellas, pero esa emoción rápidamente se convirtió en miedo en el lado alienígena. Los humanos aprendieron demasiado rápido, se adaptaron demasiado rápido. En los 50 años posteriores al primer contacto, la tecnología humana avanzaba a un ritmo que aterrorizaba a las potencias galácticas establecidas. El Consejo de Altarión fue el primero en expresar su preocupación. Los humanos, decían, eran demasiado agresivos, demasiado impredecibles, demasiado peligroso para permitirle el libre acceso a la civilización galáctica. La Federación Riel estuvo de acuerdo. También los Centuri Alianza. Incluso los pacíficos andromedanos, que rara vez tomaban partido en la política galáctica, admitieron que la humanidad los ponía nerviosos. No era que los humanos fueran malvados, era que eran diferentes. Donde otras especies tardaron siglos en desarrollar nuevas tecnologías, los humanos lo hicieron en décadas. Donde otras especies, contentos con permanecer dentro de sus territorios establecidos, los humanos querían explorarlo todo. Donde otras especies aceptaron limitaciones, los humanos se preguntaron por qué no. La gota que colmó el vaso llegó cuando los científicos humanos comenzaron a experimentar con tecnología de manipulación. Las potencias alienígenas decidieron que la humanidad se había vuelto demasiado peligrosa como para ignorarla. Lo que siguió fue breve pero devastador. No porque los extraterrestres fueran particularmente buenos luchando, sino porque había tantos de ellos, cientos de especies, miles de mundos, millones de naves, todos unidos por su miedo a lo que la humanidad podría llegar a ser. La Tierra cayó después de 6 meses de asedio. Las colonias humanas fueron invadidas una a una. Pero la coalición alienígena cometió un error crucial. En lugar de simplemente destruir humanidad, decidieron ser misericordiosos.
exiliarían a los humanos más allá del borde galáctico hasta los espacios vacíos donde ninguna especie civilizada podría sobrevivir. Dejemos que mueran lentamente en la oscuridad. El Consejo de Altarión había declarado que aprendan el precio de creerse a sí mismos. 2 millones de humanos fueron cargados en naves coloniales construidas apresuradamente y enviados a exilio. La galaxia los vio desaparecer en el vacío y asumió que ese era el fin del problema humano. Estaban equivocados. Elena caminó hacia la estación de navegación donde el teniente Sarah Kim estaba monitoreando el posicionamiento de la flota. Sarah, tu familia estaba en la tercera oleada de naves coloniales, ¿no? Sí, capitán, el US New Horizon. Mi tatarabuela solía decir historias sobre los primeros años en el vacío. Esos primeros años habían sido terribles. Las naves coloniales eran superpoblados y desabastecidos. Muchos humanos murieron en la primera década, víctimas de enfermedades, accidentes y simple desesperación. Pero los sobrevivientes aprendieron a adaptarse. Tenían que hacerlo. La región más allá, el borde galáctico no estaba vacío, como creían los extraterrestres. Estaba lleno de energías extrañas, materia exótica y leyes físicas que funcionaban de manera diferente a las del espacio normal. La mayoría de las especies habrían muerto inmediatamente al entrar en un entorno. Pero los humanos eran tercos. En lugar de morir, aprendieron a trabajar con la extraña física descubrieron cómo manipular las corrientes de materia oscura para la propulsión. Aprendieron a aprovechar la energía del punto cero, de las fluctuaciones cuánticas. Encontraron formas de viajar a través de dimensiones que otras especies no conocían, ni siquiera sabían que existían. Y lo más importante, nunca olvidaron por qué estaban allí. Informe de ingeniería. Señor Rodríguez, Elena llamó a su ingeniero jefe. Todos los sistemas en verde, capitán. El cuántico. Los motores de tunelización funcionan a su máxima eficiencia. Los cañones de fase dimensional están cargados y listos. Y capitán, las nuevas bombas de gravedad están funcionando de maravilla en las pruebas. Elena sonrió con tristeza. Las bombas de gravedad eran sus favoritas entre las nuevas armas de la humanidad. Creaban pequeñas pero increíblemente densas fuerzas gravitacionales, campos que podrían aplastar una nave espacial como una lata de aluminio. Las potencias alienígenas que habían exiliado a la humanidad nunca habían visto nada parecido porque era imposible crearlos usando la física espacial normal, pero los humanos ya no vivían en espacio normal. La capitana llamó a su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo una transmisión del almirante Hector. Exige hablar contigo directamente. Póngalo en pantalla. El feo rostro del almirante Zafiriano apareció en el visor principal. Parecía nervioso, lo cual agradó. Elena inmensamente. Capitán humano. No sé qué clase de truco está haciendo, pero ningún truco, almirante. Solo 500 años de humanos haciendo lo que los humanos hacen mejor, que es sobrevivir, aprender, mejorar. Elena se inclinó hacia adelante en su silla de capitán. Verá, almirante, su gente cometió un error al ayudar al exilio. Nosotros. Creíste que te estabas deshaciendo de un problema. En cambio, nos estabas dando 5 siglos para madurar. Imposible. La región más allá del borde es inhabitable. Nada puede sobrevivir allí. Ningún alienígena puede sobrevivir allí. Elena corrigió. Resulta que los humanos somos notablemente buenos viviendo en lugares donde no deberíamos. Existía. Detrás de ella, el comandante Chen informó en voz baja, capitán de largo alcance. Los sensores mostraron que la flota sapiraniana estaba cargando armas. Elena asintió. Se lo esperaba. Los sapirianos estaban abusadores, y los abusadores siempre optan por la violencia cuando se sienten amenazados. Almirante Krextor, le voy a dar educación gratuita sobre humanidad. Lección 1. No olvidamos a nuestros amigos. Lección 2. Realmente no olvidamos a nuestros enemigos. Lección 3. Tenemos una memoria muy larga. Tus amenazas no me asustan, humano. Deberían. Verás, hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas durante décadas. Sabemos qué especies participaron en nuestro exilio. Sabemos que
Los gobiernos votaron por nuestra destrucción. Sabemos que oficiales militares lideraron los ataques a nuestras colonias. El Yanena. Su voz se volvió más fría. Tenemos una lista, almirante. Su nombre está en ella. Crackstor. Su rostro palideció. Mientes, almirante Crackstor del Tercer Saperiano, flota de batalla, presente en el asedio de Nueva Tokio. Sí, niños, los ojos de Elena eran como hielo. ¿Lo entendí bien? La boca del almirante Zafiriano se abrió y se cerró sin decir palabra. Claramente nunca esperaba que sus antiguos crímenes de guerra lo alcanzaran. Pero aquí está la cuestión, almirante, continuó Elena. Nosotros no volvimos para vengarnos, regresamos porque oímos a alguien pidiendo ayuda. Los Velari, allá en ese planeta, son inocentes, no tuvieron nada que ver con nuestro exilio, solo son personas que intentan vivir en paz. Ella se puso de pie y todos los humanos en el puente la apoyaron. Y si hay algo que no ha cambiado en la humanidad en 500 años, es esto. No permitimos que los agresores lastimen a personas inocentes, no cuando podemos detenerlo. Capitán, informó su oficial de armas. El Zafiriano. Elena miró la pantalla táctica. 47 naves enemigas contra su flota de más de 200, pero no se trataba realmente de números, se trataba de enviar un mensaje a la galaxia. A todas las naves, aquí el capitán Vázquez, los zafirianos han tomado su decisión. Muéstrales lo que significan 500 años de la ingeniería humana se ve así. Las reglas de compromiso son simples: proteger a los inocentes, detener a los acosadores, asegurarse. La galaxia recuerda este día. Volvió a la pantalla donde el almirante Crackstor daba órdenes a su flota. Almirante, tiene 30 segundos para rendirse. Después de eso dejamos de ser educados. Nunca. Todas las naves, ataquen, destruyan al humano. Elena cortó la transmisión y recurrió a sus armas. Oficial, Teniente Park, puede disparar cuando esté listo. Capitán, armas libres. La batalla estaba a punto de comenzar y la galaxia estaba a punto de descubrir que matar a la humanidad había sido imposible. Pero hacer... La humanidad enojada, ese había sido el mayor error en la historia galáctica. El primer disparo vino del pesado Zaphiran, crucero Dominator. Un rayo de plasma masivo que podría haber atravesado una montaña impactó directamente al US Retribution en medio de naves. Por un instante, la nave humana estuvo rodeada por una bola de gas sobrecalentado que brillaba como una pequeña estrella. Cuando la energía se limpió, el Retribution no sufrió daños. El escudo adaptativo funciona perfectamente. Capitán, informó. El teniente Park desde la estación de armas. Su plasma no tuvo ningún efecto. El almirante Crackstor observó su arma táctica. Exhiben con incredulidad. El cañón principal del Dominator podría destruir la mayoría de las naves con un solo disparo. Sin embargo, la nave humana había absorbido la ráfaga como si no fuera más que una suave brisa. Imposible, susurró. Todas las naves concentra el fuego en la nave humana líder, máxima potencia, 47 naves saperianas. Abrió fuego de inmediato. El espacio alrededor del Retribution se iluminó con rayos de plasma, torpedos de fotones y partículas, cañones. La potencia de fuego combinada fue suficiente para esterilizar un pequeño planeta. Cuando la luz se desvaneció, la nave humana seguía allí, intacta, esperando. Capitán Vázquez al almirante Crackstor. La voz de Elena llegó por el canal de comunicación, tranquila y casi divertida. Fue bastante impresionante. Nuestra gira ahora. La retribución se movió, no aceleró como de costumbre. En un momento flotaba en el espacio. Al siguiente, de alguna manera, doblaba el espacio a su alrededor, deslizándose a través de dimensiones que no deberían haber existido. Para los sensores zafirianos, parecía que la nave estaba en 6 lugares diferentes a la vez. Una vez. ¿Qué está haciendo? Crackstor le gritó al operador de su sensor. No lo sé, señor. Está entrando y saliendo de la normalidad. Espacio. Nuestras computadoras de puntería no pueden localizarlo. El Retribution reapareció justo encima de la formación zafirana. A esta distancia, la nave humana parecía aún más aterradora. Su casco estaba cubierto de sistemas de armas que los zafiranos no lo reconocieron. Cápsulas y matrices extrañas que zumbaban con energía apenas contenida.
Fase dimensional. Fuego de cañón, ordenó Elena en voz baja. Un rayo de luz plateada pura se precipitó hacia abajo de la retribución. Atravesó los escudos del destructor sapiriano, despiadado como si no existieran, y golpeó el casco del barco. Por un momento no pareció pasar nada. Luego, el destructor simplemente se desintegró. No en una explosión, pero como si cada molécula en la nave hubiera olvidado de repente cómo adherirse a todas las demás moléculas. Todo el recipiente se disolvió en átomos que lo compusieron y que se dispersaron como purpurina en el espacio. Por el vacío, Krex respiró. ¿Qué? ¿Qué clase de arma era esa? Su respuesta vino del capitán Vázquez. Rayo de materia exótica desfasado. Interrumpe la fuerza nuclear fuerte que mantiene unida la materia. La desarrollamos hace unos 50 años. ¿Te gustaría ver qué? ¿Inventado la semana pasada? Antes de que Kexter pudiera responder, el resto de la flota humana entraron en acción. Y lo que hicieron a continuación hizo que la destrucción de los despiadados pareciera suave en comparación. Las naves humanas más pequeñas, las que parecían cazadores, liberaron nubes de diminutos objetos que se movían como seres vivos. Cosas. Estos nanomisiles enjambres se extienden por el campo de batalla, cada uno más grande que un grano de arena, pero repleto de IA adaptativa y desensambladores moleculares. Los enjambres alcanzaron las naves sapirianas comenzaron a alimentarse. Consumieron placas perforadas y convirtieron la armadura en polvo y sistemas de armas disueltos de adentro hacia afuera. En cuestión de minutos, 3 cruceros zafiranos quedaron reducidos a estructuras esqueléticas que ya no podían mantener el soporte vital. Escudos. «¡Levanten los escudos!», Krester gritó. «¡No están funcionando, señor! Los enjambres están atravesando las frecuencias de nuestros escudos, porque sus escudos están diseñados para... Detengan la energía y los proyectiles», explicó la voz de Elena con amabilidad por el canal de comunicación. «Nuestros nanoenjambres existen parcialmente en el espacio plegado. Técnicamente no tienen la misma dimensión que tus escudos. Mientras tanto, los más grandes. Las naves humanas exhibían armas aún más aterradoras. Una de ellas, un enorme acorazado llamado US Venganza, liberó lo que parecía una esfera negra del tamaño de una pelota de baloncesto. La esfera se desplazó hacia un grupo de naves zafiranas, moviéndose lentamente y aparentemente inofensivas. Cuando llegó, el centro de la formación se activó. La gravedad se volvió loca. La esfera se convirtió en un pequeño agujero negro, pero una que de alguna manera estaba controlada y dirigida. En lugar de atraer todo hacia su centro, creó una gravedad gradiente que se extendía en direcciones específicas. Las naves cefrianas atrapadas en su campo se desmoronaron como caramelos. Sus agujeros se estiraron y retorcieron hasta que se rompieron. 3 cruceros pesados murieron en pocos segundos, aplastados por las fuerzas que ninguna nave normal podría soportar. «Anomalía gravitacional controlada», Elena informó de forma útil. «Aprendimos a fabricarlos estudiando la física cerca del borde galáctico. Es increíble lo que se puede hacer. Cuando no estás limitado por las restricciones normales de espacio-tiempo, la flota de Kextor se estaba desmoronando a su alrededor. Naves que había tardado décadas en construirse estaban siendo destruidos más rápido de lo que podía contarlos. Sus armas eran inútiles, los escudos eran inútiles, y sus enemigos usaban tecnología que hacía que sus propias fuerzas parecieran primitivas con armas de piedra. «¡Hachas! ¡Señor!», gritó su oficial de comunicaciones, con la voz acentuada por el pánico. «Soy detectando más naves humanas entrando al sistema. ¿Más? ¿Cuántas más? Docenas, señor. Vienen de varios vectores, diferentes clases, diferentes tamaños. Señor, creo que esto es solo la fuerza avanzada». La voz de Eleyanena llegó por el canal otra vez. «Ah, ¿viste que llegan nuestros amigos?» «Sí, almirante. Esto es solo el comienzo. Hemos estado construyendo barcos durante 500 años. ¿Te gustaría saber cuántos tenemos ahora?» «¿Cuántos?», susurró Krexter. «Basta. Más que suficiente». Los recién llegados eran incluso más avanzados que la primera oleada, naves que parecen hechas de metal vivo, que cambiaban de forma al moverse, naves que existían parcialmente en otras dimensiones, pareciendo sólidas en un momento y fantasmal al siguiente.
algunos que parecían estar hechos completamente de energía sin ningún tipo de envoltura física. Uno de los recién llegados, una elegante embarcación que parecía tallada en una sola pieza de obsidiana, se dirigieron hacia el Zafirian, nave de mando. Al acercarse, Kextor pudo ver que su casco estaba cubierto de símbolos que resultaban insoportables de mirar directamente. Almirante, una nueva voz se escuchó por el canal de comunicaciones. Esta era diferente a la del capitán Vázquez, mayor, más frío, con un acento que sugería gran edad y paciencia. Soy la almirante Sarah Chen de la UE. Es inevitable. Creo que conociste a mi abuelo. Crygor sintió que se le helaba la sangre. Chen, almirante Marcus Chen, el mismo, estuvo en la defensa de Nueva Sydney cuando tu abuelo lideró el asalto. 12 millones. Civiles humanos murieron en ese ataque. Eso fue guerra. Sí lo fue. Y esto es justicia. Lo inevitable disparó un solo disparo. No fue un rayo ni un proyectil, sino algo que parecía una onda en el espacio mismo. La onda inundó el nave de mando zafiriana, y por un momento nada pareció suceder. Entonces Kextor se dio cuenta de que su nave estaba envejecimiento. El revestimiento del casco se oxidaba y corroía a un ritmo acelerado. Los sistemas electrónicos comenzaron a fallar. A medida que sus componentes envejecían décadas y segundos, incluso la tripulación empezó a sentir los efectos. Sus movimientos se volvieron más lentos y más laborioso. Campo de aceleración temporal. El almirante Chen explicó. Todo en el área afectada experimenta el tiempo a una velocidad aproximadamente 1000 veces superior a la normal. Tu nave está envejeciendo, año por cada minuto que pasa. Keara miró alrededor de su puente. Sus oficiales ya mostraban canas y arrugas. Los paneles de control estaban cubiertos de corrosión. Los sistemas de soporte vital fallaban a medida que sus componentes envejecían hasta perder su utilidad y se detenían. Gritó, nosotros, rendición, nos rendimos. El efecto del envejecimiento cesó de inmediato. Kextor miró sus manos, que ahora parecían las de un Zeheran mucho mayor a su alrededor. Su tripulación del puente miró confundido y anciano. Capitán Vázquez, la voz del almirante Chen llegó por el canal. El comandante enemigo desea... Escuché. Elena respondió. Almirante Ktor, ahora tiene una opción. Usted... Pueden retirar sus naves restantes de este sistema y regresar al espacio sapiriano. Sus tripulaciones vivan, aunque necesitarán atención médica por los efectos temporales. Y si nos negamos, la voz de Elena se volvió ártico. Entonces terminaremos lo que empezaste hace 500 años, pero esta vez seremos nosotros quienes lo terminemos. Kextor miró su despliegue táctico. De sus 47 barcos originales, solo quedaban 18 operacional. La flota humana había crecido a más de 300 naves y llegaban más cada pocos minutos. Sus armas no podían penetrar sus defensas, sus escudos no podían detener sus ataques y tenían tecnología que lo violaba todo. Creía saber de física. Ya no era una batalla, era una demostración, un mensaje enviado a toda la galaxia. Nos casamos, dijo. Por fin. Excelente elección. Tienes 1 hora para reunir a tus supervivientes y abandonar el sistema. Si detectamos algún zafiriano, si hay barcos en esta región después de esa fecha límite, asumiremos que has cambiado de opinión sobre rendirte. Como los restos rotos de la flota zafiriana comenzaron a avanzar con dificultad hacia el borde del sistema, Elena se volvió hacia sus comunicaciones. Oficial. Teniente Martínez, abra un canal en todas las frecuencias galácticas. Es hora de que la galaxia escuche a la humanidad. De nuevo, canal abierto, capitán. Elena miró a la cámara que transmitiría su imagen a cientos de ciudadanos de la galaxia. Les habla la capitana Elena Vázquez de la Flota de la Tierra Unida. Quiero que se sepa que la humanidad ha regresado al espacio conocido. Hizo una pausa, asimilando la idea. Nosotros... Sabemos que muchos de ustedes creían que estábamos extintos. Sabemos que algunos esperaban que estuviéramos extintos, pero sobrevivimos, nos adaptamos, nos hicimos más fuertes. El silencio después de la batalla fue casi tan impactante como la violencia que la precedió. En la superficie de Cathura, el comandante Scythel se paró en su ventana y observó
Las últimas naves zafiranas desaparecen en el hiperespacio. Donde antes había 47 naves enemigas. Apenas unas horas antes, ahora solo quedaban 18 restos cojeando y huyendo para salvar sus vidas. Sobre su mundo, la flota humana mantenía su formación protectora. 300 naves de diseño imposible, sus alas relucían con tecnologías que parecían más magia que ciencia, y estaban allí para ayudar. El comandante teniente Cathmar llamó desde el otro lado de la habitación. Recibimos una transmisión de la flota humana. Las formaciones cristalinas de Sethal. Parpadeó con agotamiento e incredulidad. Lo transmití. La pantalla se llenó con la imagen de una mujer humana en una oscuridad. Uniforme azul. Tenía el pelo castaño corto y ojos amables, pero había algo en ella que sugería que podría ser muy peligrosa cuando era necesario. Comandante Sith. Toda la fuerza de defensa Velari. Esta es la capitana Elena Vázquez de Nave Retribución de la Tierra Unida. Recibimos su llamada de socorro. Disculpen la demora en llegar. Sithal. Miró la pantalla. ¿Unos días? Habían viajado desde más allá del borde galáctico en pocos días. Capitán Vázquez, ¿cómo fue que Elena sonrió y su rostro se transformó por completo? El tono peligroso desapareció, reemplazado por una calidez genuina. ¿Cómo llegamos aquí tan rápido? Digamos que hemos aprendido algunos trucos nuevos en los últimos 500 años. Lo importante es que tú y tu gente están a salvo ahora. ¿A salvo? Scythe repitió la palabra como si estaba saboreando algo que había olvidado que existía. Sí, gracias. Gracias por venir. No nos agradezcas todavía, comandante. Tu gente necesita atención médica y suministros. Nos encargaremos de eso ahora mismo, como si ella los hubiera llamado. En otras palabras, docenas de naves más pequeñas se separaron de la flota humana y comenzaron a descender hacia la superficie de Cathara. Eran naves elegantes y gráciles que se movían a través de la atmósfera como si estuvieran nadando en el agua en lugar de volar. Capitán, ¿cómo supo que necesitábamos suministros médicos? Escaneamos su planeta al llegar. Su gente sufren de desnutrición y enfermedades relacionadas con el estrés. Sus hijos, en particular, están en mal estado. No. Preocúpate, trajimos todo lo necesario. La primera nave humana aterrizó en la plaza fuera del centro de defensa con apenas un susurro. Mientras Scythe observaba por la ventana, una rampa se extendía desde el costado de la nave y los humanos comenzaron surgiendo. Eran más pequeños de lo que esperaba y más variados. Algunos eran altos, algunos bajos, algunos morenos, algunos claros. Se movían con determinación y eficiencia, pero también con algo que los Velari casi habían olvidado su existencia. Esperanza. Comandante, dijo una voz desde detrás de él. Sid se giró y vio a una humana parada en la puerta. La recién llegada era una mujer de cabello gris y gentil, manos, vestida con una especie de uniforme médico. Soy la doctora Sarah Kim, dijo, en un Velari con acento pero claro. Estoy aquí para ayudar a tu gente. Las formaciones cristalinas de Skal brillaron con sorpresa. ¿Hablas nuestro idioma? Hemos estado monitoreando la galaxia, comunicaciones desde hace mucho tiempo. Conocemos a su gente, su cultura, sus necesidades médicas. Dr. Kim entró en la habitación, seguida por varios otros humanos que portaban dispositivos médicos extraños, pero obviamente avanzados. Equipo. Comandante, hemos traído suficiente comida para alimentar a toda su población durante 6 meses. Tenemos equipo médico, suministros diseñados específicamente para la fisiología Velari, y tenemos estimuladores de crecimiento para los cristales de sus hijos. Formaciones. Estimuladores del crecimiento, pero son teóricos. Nuestros propios médicos dijeron que eran imposibles de crear. El Dr. Kim sonrió. Son imposibles usando tecnología galáctica normal, pero ya no usamos tecnología galáctica normal. Afuera, más naves estaban aterrizando. Los humanos se estaban dispersando por la ciudad, estableciendo puestos médicos y distribuían comida, pero no actuaban como conquistadores ni siquiera como los típicos trabajadores de ayuda galáctica que exigieron pagos o concesiones políticas a cambio de ayuda. Se comportaban como vecinos que ayudaban. Vecinos, Capitán Vázquez, dijo Scythe a la pantalla. Debo preguntar,
¿Qué quieren a cambio de esta ayuda? Elena parecía confundida. ¿Qué quieres a cambio? Comandante, no queremos nada. Tú, pedí ayuda. Vinimos a ayudar. Así funciona, pero seguro que hay un precio, algún acuerdo político, algún acuerdo comercial, algún comandante. Elena interrumpió suavemente. Déjame contarte, ¿sabes algo sobre la humanidad? Hace 500 años la galaxia intentó matarnos porque creían que éramos demasiado peligrosos. Teníamos miedo de lo que pudiéramos llegar a ser. Miró algo más allá del campo de visión de la cámara y su expresión se ensombreció. Pensativo. Tenían razón en tener miedo. Nos volvimos peligrosos. Nos volvimos muy peligrosos, de verdad. Sethal. Sintió un escalofrío recorrer su estructura cristalina, pero no de la manera que esperaban. Elena continuó. Nos convertimos en... Sus ojos volvieron a la cámara y brillaban de convicción. La galaxia nos enseñó que estábamos solos, que nadie nos ayudaría cuando más lo necesitábamos. Intentaron hacernos duros, crueles y egoístas. Ella volvió a sonreír y fue como ver el amanecer. Fracasaron. Seguimos siendo humanos y los humanos ayudan a quienes necesitan. Ayuda. Eso es lo que hacemos, eso es lo que siempre hemos hecho, eso es lo que siempre haremos, en la superficie del planeta, Velari. Los niños reían por primera vez en meses mientras los médicos humanos trataban sus formaciones de cristales, los adultos que habían. Los que apenas sobrevivían recibían alimentos nutritivos y agua potable. Los jardines de cristal moribundos estaban siendo cuidados por botánicos humanos que de alguna manera habían aprendido técnicas agrícolas. Capitán Skull dijo en voz baja, a la galaxia no le gustará esto, no les gustará saberlo, que la humanidad ha regresado. Estoy seguro de que no lo harán. Ya hemos empezado a recibir algunos mensajes muy enojados, mensajes de varios gobiernos. El Consejo de Alaran exige explicaciones. La Federación Riel está convocando sesiones de emergencia. El dominio zafiriano probablemente esté pensando en cómo presentar esto como una maniobra terrorista. Ataque. La expresión de Elena se endureció. Pero aquí está la cuestión, comandante. Ya no nos importa lo que les guste. Hemos pasado 500 años aprendiendo a sobrevivir sin su aprobación. Ciertamente podemos ayudar a la gente sin... Y si intentan detenerte, aprenderán la misma lección que el almirante Krex acaba de aprender. No somos iguales. Especie exiliada hace 5 siglos. Ahora somos más fuertes, mucho más fuertes, como si, para enfatizar su punto, comenzaron a aparecer más naves en el borde del sistema, docenas de ellas en lugar de cientos. El ser humano. La flota crecía cada hora a medida que llegaban naves de las profundidades del espacio, donde la humanidad había construido su nueva civilización. La comandante Elena dijo, nos quedaremos aquí unas semanas para asegurarnos. Tu gente se recupera por completo. Después de eso seguiremos adelante. Hay otros mundos que necesitan ayuda, otras especies que están sufriendo. También las vas a ayudar, por supuesto. Por eso regresamos. Scythe miró hacia su ciudad donde estaban Velari y los humanos, trabajando juntos para reconstruir lo que los sapirianos habían destruido. Los niños que habían estado muriendo apenas unos días antes ahora, jugando en las calles. Adultos que habían perdido la esperanza ahora planeaban el futuro. Capitán Vázquez, ¿puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué arriesgarlo todo para ayudar a gente que ni siquiera conoces? Elena guardó silencio un buen rato. Momento. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Porque alguien tiene que hacerlo, porque el universo es grande, un lugar oscuro y solitario, y si no nos cuidamos unos a otros, ¿quién lo hará? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Comandante, 500 años. Hace tiempo la galaxia nos enseñó que pedir ayuda es inútil, que nadie acudirá cuando llames, que la única persona en quien puedes confiar es en ti mismo. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. Estamos aquí para demostrarles que están equivocados. Estamos aquí para... Muestra a la galaxia que todavía hay personas que responderán a un grito de ayuda sin importar cuán lejos viaje a través del universo vacío.
Afuera, los hijos gemelos de Keith estaban sentados, pintando el cielo en brillantes tonos de azul y púrpura, pero por primera vez en meses la oscuridad no trajo miedo. Trajo descanso y esperanza y el conocimiento de que ya no estaban solos. El capitán Seattle dijo, «Cuando salgan de aquí, ¿cómo sabrán otros mundos que deben llamarte?» Elena sonrió, y fue una sonrisa que prometía que la galaxia estaba a punto de cambiar de maneras que nadie podría haber imaginado. «Oh, no te preocupes. Sobre eso, comandante, se correrá la voz muy rápido», dijo señalando la creciente flota que se alzaba sobre ellos. «Cada mundo que ayudamos, cada acosador que detenemos, cada vida inocente que salvamos, todo transmite el mismo mensaje. Su voz se transmitió a través del vacío, transmitiendo en frecuencias que alcanzaban todos los rincones del espacio conocido. Atención, galaxia, esto es humanidad. Estamos de vuelta, estamos escuchando. Y si necesitas ayuda, la transmisión resonó por el espacio, rebotando en los relés de comunicación y propagándose de un sistema a otro. Pronto, todos los mundos en la galaxia lo oiría. Cada pueblo oprimido, cada especie sufriente, cada víctima inocente de tiranía y crueldad, solo llamará. Y en las profundidades del espacio, en rincones oscuros donde la esperanza había muerto hacía tiempo, la gente empezó a creer de nuevo que tal vez, solo tal vez, alguien estaba allí. Escuchando, alguien se preocupaba, alguien lo haría.